Dios les bendiga, sean bienvenidos a esta hermosa comunidad de Universo Cristiano donde hablamos de historia, teología y Biblia. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la didaché o enseñanza de los apóstoles. Anteriormente estuve hablando sobre la didaché viendo capítulo por capítulo y también estuve leyendo la introducción. Sin embargo, fue un panorama general donde no tuve la oportunidad de hacer un estudio exhaustivo y leerlo a detalle. Por esta razón, estos videos van a ir dedicados a hacer un mejor estudio estudiando capítulo por capítulo. Y el día de hoy vamos a hablar únicamente la introducción de este libro. Lo vamos a tratar de hacer por partes y de la manera más corta para que ustedes puedan ir viendo parte por parte, capítulo por capítulo, desde la introducción hasta el final. Así que vamos a hablar hoy solo la introducción de qué es la didaché. Bueno, número 1. La didaché es un manual de la Iglesia del cristianismo primero, también llamada Doctrina de los Apóstoles o Doctrina del Señor a las Naciones por medio de los Apóstoles. Esta obra fue recopilada en la iglesia primitiva o fue hecha en la iglesia primitiva para poner doctrinas esenciales en ese lugar en algún área de las iglesias primitivas que vamos a ver más adelante, y por eso se volvió como un manual de la iglesia en ese momento. También en ese momento la iglesia primitiva tenía otro manual, solo que no era manual, se le llamaba la regla de fe, Regulas Fidei, que era el resumen y la doctrina esencial que emanaba de la escritura. Y en este caso también la didaché viene a ser lo esencial de la doctrina, que también utiliza la escritura, y vamos a verlo más adelante. Veamos. Descubridor. El descubridor fue Filotheos Brienos en Metropolita de Nicomedia. Ese fue el personaje que lo descubrió en el año 1873 y fue publicada en 1883 por él mismo, y luego fue comentada por Adolf Harnack en 1884. El manuscrito fue hallado en el manuscrito llamado Manuscrito Constantinopolitano o Hierosolimitano, que tiene fecha de 1056. Esta obra de la didaché había sido olvidada con el tiempo. Habían menciones de ciertos padres de la iglesia, sin embargo, no tuvo mayor relevancia y fue olvidada poco a poco. Sin embargo, cuando Filotheos Brienos lo descubrió, se consideró como uno de los descubrimientos más importantes de la actualidad. Y únicamente lo descubrió en el manuscrito llamado Constantinopolitano, donde encontró otras obras como la de Clemente. Entonces, aquí en este manuscrito, que data del 1056, se encontró la obra completa. Ok, el autor. ¿Quién es el autor de la didaché? Bueno, es desconocido. Probablemente fue un maestro cristiano procedente del judaísmo o compilado por varios didajistas. Al menos eruditos como Alfonso Ropero dicen que fue probablemente por un maestro cristiano procedente del judaísmo. Y eso lo da en evidencia la didaché cuando nos habla de la doctrina de los dos caminos, muy común en el judaísmo, el camino de la vida y de la muerte. Bueno, lugar y fecha. También se desconoce el lugar donde fue escrito. No hay un lugar exacto, sin embargo, se puede aproximar los lugares donde pudo haber sido escrito, como por ejemplo en Egipto o en Siria, Alejandría o Palestina. ¿Cuál es su fecha? ¿O de qué fecha data esta obra? Bueno, los eruditos dicen que viene del año 70 o del 96 al 98. Si fue en el 70, incluso pudo haber sido escrito antes que el libro de Apocalipsis, y el Apocalipsis tuvo una fecha del 90.
Pero si fue escrita en el 96 al 98, entonces sí conoció bastantes obras ya cerradas por los autores apostólicos. Luego dice acá, unos piensan que fue escrita hasta el siglo II o siglo III. Bueno, Alfonso Ropero dice que probablemente fue en el año 70. El libro de Alfonso Ropero lo tengo aquí en la mano para los que quieran ver la fuente. Se llama Obras escogidas de los Padres Apostólicos de Alfonso Ropero, entre los cuales se encuentran las diferentes obras de los discípulos de los apóstoles y entre ellas está la Didache. Bueno, a continuación voy a mostrar los padres de la iglesia que nombran a la Didache dentro de sus escritos. Primero tenemos a Eusebio de Cesarea en su libro Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 25.4. Él menciona la Didache como un libro espurio, por lo que yo ya les he mencionado, de que su autor es desconocido y el lugar donde fue escrito. Entonces Eusebio de Cesarea dice lo siguiente: hay que considerar como espurios los siguientes: los Hechos de Pablo, el llamado pastor, que es el pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, la que dicen que es epístola de Bernabé, el escrito llamado Enseñanza de los Apóstoles, esta es la Didache, y como dije, si se desea, el Apocalipsis de Juan. Este escrito es rechazado por algunos y considerado entre los reconocidos por otros, porque el Apocalipsis de Juan también tenía cierta duda en algunos lugares, no en todos, porque también llegó a tener bastante aceptación con varios padres y en Occidente. Bueno, veamos. Atanasio de Alejandría, en su carta pascual número 39 del año 367, en esta carta Atanasio de Alejandría especialmente habla del canon de la escritura, que él considera que es el canon. Justamente en ese canon que él menciona nos habla del Nuevo Testamento, de los 27 libros y un aproximado de 38 libros del Antiguo Testamento. Él menciona con exactitud como 22, que equivalen a 38 si los desglosamos, porque en ese tiempo estaban unidos, al igual que hoy en el judaísmo, la Biblia hebraica, muchos libros están combinados. Entonces, él excluyó varios libros apócrifos que hoy consideran como deuterocanónicos, pero leamos acá. Pero para mayor exactitud agrego esto también, escribiendo por necesidad que hay otros libros además de estos que no están incluidos en el canon, pero designados por los padres para ser leídos por aquellos que recién se unen a nosotros y que desean instrucción en la palabra de piedad. Número 1 está la sabiduría de Salomón. Número 2, la sabiduría de Siracida, o también la sabiduría de Sirac, se le conoce. También el libro de Esther. El libro de Esther, que muchos no lo consideraban, y entre ellos Atanasio, también Judith y Tobit, todos estos eran considerados apócrifos. Y los que llaman la enseñanza de los apóstoles, esta es la Didache. Y por último, él también menciona al pastor de Hermas. Bueno, el contenido. Dentro del contenido podemos ver un tratado moral, modelo más antiguo de los dos caminos, que presenta caminos de justicia y la injusticia y de la vida y de la muerte respectivamente, conocido a los judíos. Se divide desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, nos va a hablar del tratado moral de los dos caminos, que es una enseñanza muy común para los judíos, o al menos dentro de la Biblia se menciona bastante. Por ejemplo, en Deuteronomio, las bendiciones y maldiciones si uno sigue el camino de la vida y el camino de la muerte. La siguiente parte que contiene la Didache son los ritos y ministerios de la iglesia. Ahí vamos a encontrar nosotros los sacramentos, la liturgia, ministros de Dios y también los falsos, la apostasía en los últimos tiempos, y también nos habla del día del Señor, o sea, el domingo que ellos celebraban y se reunían como culto. Por lo tanto, aquí vamos a conocer para la iglesia primitiva cuál era la liturgia, o al menos para cierta región de la iglesia primitiva, porque recordemos que también las liturgias podían variar según las regiones.
pero al menos esta, por donde pudo haber sido escrita, nos da una idea de cómo era en varias regiones. Bueno, hablemos ahora de las interpolaciones. Las interpolaciones se refieren a agregados que hacen los copistas a través de sus copias. Ellos agregan algo que no estaba escrito en los manuscritos más originales. Y esto sucedió mucho con la Biblia. La Biblia, por ejemplo, que la Reina Valera, que viene del Textus Receptus hecho por Erasmo y al igual que otras Biblias, al parecer varios manuscritos tenían ciertas interpolaciones, pero bueno, ese es un gran debate que se da contra el texto crítico, también llamado así, para los manuscritos más antiguos, como el sinaítico, como el vaticano y el alejandrino, los cuales no contienen ciertos versículos que el Textus Receptus sí tiene. Así que, con eso, nosotros vemos que la Biblia también han existido las interpolaciones, y eso que la Biblia tiene más de 5,000 manuscritos actualmente, y esa es una bendición porque por eso es que se han descubierto y se da más fidedignidad a la Biblia. Sin embargo, tenemos un problema con la Didache, y es que hay una diferencia de 900 años entre la Didache original y la copia que tenemos actualmente, y ese es el problema, solo tenemos una copia. Lastimosamente no se puede hacer comparación con otros manuscritos, puesto que solo contamos con el descubierto por Brienos y también algunos fragmentos en latín, árabe, copto, georgiano y siriaco. Tenemos esos fragmentos, pero el manuscrito completo fue el descubierto por Brienos, es el único. No podemos hacer comparaciones que daten de fechas anteriores a este manuscrito, donde posiblemente haya sido interpolado. No sabemos exactamente eso, así que le dejamos el beneficio de la duda, pero eso sí, la Didache jamás va a tener el nivel de las escrituras, no va a tener ni la fidedignidad que tiene la escritura actualmente, ni las precisiones arqueológicas, doctrinales que tiene la escritura. Sin embargo, históricamente puede servir para una referencia. Pero con esto finalizamos lo que es la introducción de la Didache. En posteriores videos estaré hablando ya sobre el capítulo 1, capítulo 2, hasta llegar al capítulo final, que me parece que es el capítulo 16. Así que Dios les bendiga, no olviden suscribirse a este canal para estar pendiente de todo ese estudio y serie que vamos a estar haciendo sobre la Didache. También compartan y denle like. Que Dios les bendiga.